noso programa. Hoy vamos a presentar a Quique. E tamén vamos a presentar a Lucas e a Xavi. Lucas é un esquiador moi famoso e Xavi un ciclista moi famoso. Quique, ¿cuál es la comida que más cocinas? La picante. Ahora tenemos a Lucas y le vamos a preguntar cuál es en qué montaña sueles esquiar más. En el pico de Olivada. Vale, y Xavi, ¿cuál es el sitio que más haces ciclismo? La Ciudad de México. Moitas grazas a todos. Hasta aquí o noso programa de hoxe. Hola, hoy vamos a entrevistar a Diego, un famoso futbolista de Puerto Rico. Empecemos. ¿En qué estadio entrenas? En el Coliseo de Puerto Rico. ¿Cuánto ganas al mes? 200.000 aproximadamente. ¿En qué equipo juegas? En la selección de Puerto Rico. ¿Cuántos goles llevas en la Liga de Puerto Rico? 50. Muchas gracias por sus respuestas. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hola, hoy vamos a entrevistar a Leo, un famoso cocinero de Puerto Rico. ¿Cuál es tu plato favorito? Son gandulas. ¿Dónde trabajas? ¿Cuántos años llevas cocinando? 20. Hola, hoy vamos a entrevistar a la arquitecta Chloe. ¿Cuántos monumentos proclamas hiciste? 2 monumentos. ¿Cuánto llevas trabajando de arquitecta? 4 años. ¿Cuál es tu edificio más alto que construiste en el día? 132,5. De moi alto. Moitas gracias. Hoxe temos aquí a 3 invitados venezolanos moi especiais. Se trata de un enfermeiro máis xoven do mundo, tan só 6 anos. Unha veterinaria que cunha súa sesión é capaz de curar a alguén. E por último, un mecánico que gañou moitísimos premios. Empezamos con Idaira. ¿É de aquí? Sí. ¿Eres de aquí? Sí. Ves de aquí ou viñeches cando eras pequena? Vivo aquí. Ti recomendas que veñan a visitar o teu país? Recomiendo un montón porque ese país hay un montón de animales, a mí me encantan. Es un sitio súper bonito, hay un montón de personas muy boas. Seguimos con Xavi, de que traballas? de mecánico. Recomendas que veñan a visitar o teu país? Sí, Por qué? porque hay un montón de animales. E por último, Samu, sabes quen descubriu América? no, Non. Eres de Venezuela ou os teus pais criáronse noutro país? son de Venezuela. De que traballas? De enfermero. Cantos anos tes? 6. E ata aquí o programa de hoxe. Somos Carla e Dalia e Carla. E hoxe imos entrevistar a 3 persoas. E imos a facer preguntas de Greca de Nicaragua. Hola, Gabriel. Hola. Cal é a capital de Nicaragua? Managua. É bonita? Sí.
azul, blanco, verde, amarillo y verde. Hola, David. Hola, Dani. Cal é unha das comidas tradicionais de Nicaragua? Os no catalones. Vale. Tiene unha das penínsulas de Estados Unidos? A península de Florida. Que pensas o que é máis bonito de América? O Amazonas. Hola, Carla. Hola, Carla. Cal é a danza tradicional de Nicaragua? Los ganzús. Onde está situada Brasil? América do Sur. E gustache Managua? Sí, moito. Hola, aquí estamos con Leire, unha cociñeira argentina. Cales son os teus palatos máis ricos? Pois eu penso que pode ser os tamales, tomates, alfajores e outros moitos máis. Onde traballas? Traballo en Don Julio Parrilla, que está situado na capital da Argentina, en Buenos Aires. Por que decidiches traballar na cociña? Eu decidín traballar na cociña porque desde pequena sempre encantoume cociñar o mundo da cociña e tamén comerme o que cociño, aunque non sempre poda facelo. Un placer, Leire. Ata pronto. Estamos aquí con Leo, un futbolista moi bon. Eres compañeiro de Messi? Sí, Entrenas con todo o equipo? sí. En que estadio entrenas? En Guillermo Raza. Xogades todos xuntos? Sí, Por que decidiches traballar? porque me gusta. Por último, entrevistamos a un pintor moi talentoso, Matías. Matías, que cadros pintaches? A sopa dos pobres, a fonte da sabiduría, entre outros. Que técnicas usas ti para pintar? Pinto principalmente coa técnica de pintar a óleo. A ti gustache traballar como pintor? A mí me encanta porque penso que é unha maneira de entrenarme moi divertida. Aquí terminamos as nosas entrevistas de hoxe. Ata pronto. Hoy estamos con un cocinero de 5 estrellas que se llama Darío. Darío, ¿cuáles son los 3 platos que más te piden? Volcán, Sí. arrielo, gallo pinto. Vale. Tú, ¿cuál fue el primer familiar tuyo que te hizo el gallo pinto? Mi padre ¿Y sabía bien? hacía unos muy buenos. Vale. ¿Tú invitaste a alguien de tu familia al restaurante? Sí, mi hermano. A ¿Y veces qué hacía? me ayudaba. A veces ayudaba mucho, pero a veces me estropeaba un poco la comida. Bueno, repaso el puño a la Sergio. Antes de hacer esta entrevista quiero decir a Lucía y a Ari que es muy importante para mí haceros entrevistas. Siempre quise haceros esta entrevista. Primero voy a comenzar con Ari. Ari, buenas. ¿Cuál fue tu primer cuadro? El violín. El violín. Y tú parece ser que naciste en los alrededores de la ciudad de Panamá. Sí. ¿Con quién vivías? Con mi padre enfrente estaba mi abuela Sí. y al lado estaba mi tío. ¿Y cuándo descubriste que fue la primera vez que pintaste un cuadro? ¿Cuál fue? ¿Cuándo te enteraste de que se te daba bien, tenías un don para la pintura?
Cuando era pequeña. ¿Eras pequeñita? ¿Con cuántos años? ¿Con 7, 8, no? ¿O con menos ya? 6. ¿Con 6 años? Sí. Qué pasada. Bueno, y tu primer cuadro fue el violín. Y parece ser que me han contado que he buscado que tú tenías una comida favorita que alguien te la hacía. ¿Cuál fue tu comida favorita? El gallo pinto. ¿Y quién te la hacía? Mi padre. Me han dicho que a ti te encantaba bailar un baile que para mí es precioso, que es muy típico de Panamá. ¿Cuál es? El punto. El punto. Desde pequeña fue algo muy importante para mí. ¿Quién te enseñó a bailar el punto? Mi madre. Tu madre, entonces baila bien. Me han dicho que vas a hacer una exposición en París, en la Torre Eiffel. ¿Qué cuadros vas a exponer? El violín. El violín es el principal parece ser que es como tu obra de arte, ¿no? Es el cuadro que más te gusta. Es tu... Y no te fue difícil para ti, por ejemplo, irte de casa, no te fue difícil irte a otros sitios, Estados Unidos, a París, para pintar tus obras, irte, ¿sabes?, de casa sola. No. Nunca te dio miedo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Ari, ahora me voy a pasar con tu compañera Lucía. Buenas, Lucía, ¿estás contenta con tu equipo? Sí, muy contenta. ¿Qué títulos ganaste en el Tauro Fútbol Pues Club? todo lo que pudimos. Todo. ¿Y qué premios en solitario ganaste? El Balón de Oro. El Balón de Oro. ¿Y tú dónde vivías? ¿Con quién vivías? Vivía con mi padre, mi madre y mi hermana. Con tu hermana. ¿Y quién te enseñó a jugar al fútbol? Mi prima. ¿Cuándo descubriste tú que tenías ese don del fútbol? No sé, cuando eras pequeña. Sí, ¿no? Sí. Y cuando tú descubriste que jugar al fútbol, ¿quién fue ahí porque te tuvieron que apoyar tus padres? ¿Siempre te apoyaron o te marchaste tú para el extranjero, no? Que jugaste en Panamá, pero hubo una época que jugaste en Estados Unidos muy joven. ¿No te fue difícil para ti? Sí, un poco. Sí, ¿no? Dejar ahí a tu familia. También me han contado que, como tu compañera Ari, que a ti te encanta una comida. Sí, el pollo pinto. El pollo pinto, el gallo. La verdad, ¿quién te hacía el gallo pinto? El gallo pinto me lo hacía mi abuelo, que estaba muy rico. Tu abuelo. Entonces, tu abuelo, no sé, por una casualidad, fue cocinero o algo así, ¿no? No fue, ya tenía como tú un don en el fútbol. Y también me han dicho que tú estás contenta con tu país, vamos, en este caso es un gobernador, estás contenta con tu gobernador, con tu país, tú te sientes panameña, te sientes... Sí, muy contenta. Estás muy contenta, va todo bien. Y tú también me has contado, qué coincidencia, igual que Ari, que te encanta bailar un baile. Bueno, dos era un baile de aquí y un baile típico de aquí. ¿Cuáles son? El punto. El punto y uno de aquí. No, era un nombre muy... Bueno, no pasa nada. Y tú estás contento con tu equipo, ¿qué tal? ¿Estás con tu equipo ahí? Bueno, como ahora se dice, feeling, entre comillas, vamos a decir así, hay ¿conectáis todos bien? Digo, Sí. hay vamos, no, esto es un poco informal, pero rollo, ahí estáis todos bien. Sí. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí en Cobres Mis Ondas. Muchas gracias, Ari, y muchas gracias, Lucía. Muchísimas gracias por todo, de verdad. Hasta la próxima. Tenemos aquí a Joel, uno de los mejores tenistas del mundo. Vamos a hacer una entrevista para ver si es tan bueno como dicen. Primera pregunta, ¿cuál fue tu campeonato favorito? En 2015 en Barcelona. ¿En dónde sueles entrenar? En Puerto Barrios y Zaguayo. ¿Dónde vives? En Guatemala. ¿Y en qué ciudad? En Puerto Barrios. ¿Cuál fue tu mayor victoria? En 2020 en París. Muchas gracias, esperamos que siga triunfando en lo que haga.
Ahora pasamos a nuestra segunda periodista, que va a hacer una entrevista a la veterinaria Ariadna. Empieza. Tenemos con nosotros a Ariadna, una veterinaria muy reconocida por los vecinos de su zona. ¿Cuál fue su caso más difícil? Los pinchos. ¿Qué le gusta más de su trabajo? Los animales. ¿Cómo se ha ganado el respeto de sus vecinos? Cuidando a sus animales. ¿Dónde vives? En Guatemala. ¿Dónde trabajas? En Ciudad Guatemala. Muchas gracias. Es apasionante ver el trabajo y la dedicación. Ya entendemos por qué la apoyan sus vecinos. Muy bien, ahora volvemos conmigo. Voy a hacer una entrevista a Leo. Se cuenta que Leo es un buen futbolista y nos vamos a ponerlo a prueba con esta serie de preguntas. Primera pregunta. ¿Cuántos trofeos has ganado y cuál es tu favorito? He ganado 20 y mi favorito era de euro. ¿Dónde entrenas? En Cajuc. En Cajuc. ¿Y cuál es tu mayor logro? En México. ¿Dónde vives? En Ciudad Guatemala. ¿Y cuál ha sido el partido más emocionante que has vivido? ¿Y contra quién ha sido? Contra Barcelona. ¿En qué año? En 2005. Muy bien. Y así nos despedimos como llegamos. Muchas gracias por tu tiempo, Leo. A ver cuánto agarras en tu próximo partido. Hola, aquí tenemos a un futbolista muy importante. ¿Cómo te llamas y de dónde eres? Me llamo Diego y soy de Santiago de Chile. ¿En qué equipo juegas? Juego en el Colo-Colo de Chile. ¿En qué estadio juegas? Juego en el estadio David Arellano. Aquí tengo a 3 amigos, Aarón, Miguel y Iker. Presentaos. Yo soy Iker, yo juego con Diego al fútbol en el Colo-Colo. ¿Tú? Yo soy bombero. Yo soy policía. ¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón. ¿Estáis orgullosos de ser chilenos? Sí. ¿De dónde salió Cristóbal Colón a América? Del puerto de Palopalus. ¿Y dónde está? ¿Y dónde es? En España. Muy bien. ¿Cómo se llamaban los barcos? La Niña. Santa María. La Piña. La Piña, ¿no? Hola, estamos aquí no Colexio de Río Mayor e vamos a facerlle unha entrevista a 3 persoas moi importantes de Honduras. Empezamos con Leo Díaz, un escritor moi famoso. Leo, se non foras escritor, que che hubiera gustado ser? Motorista. En que circuito che hubiera gustado correr? En la Lomita. Na Lomita? Vale. Cando empezou a túa carreira? 2018. No 2018? Vale. Que Agora vais a facer unha pregunta a Lucas. é o que máis che gusta de Honduras? Sus paisajes por sus cascadas, su agua azul y muchas cosas más. Muchas gracias, Leo. Ahora vamos a hacerle una entrevista a Alba Evangelista, una actriz de las más famosas de Honduras. Alba, tú eres una actriz de cine, pero de todas las pelis que has hecho, ¿cuál es tu favorita? Canta. Canta. Y si no fueras actriz, ¿qué te hubiera gustado ser? Cantante. Cantante, vale. ¿Qué es lo que más te gusta de ser actriz? La conexión con los fans. Vale, Alba, muchas gracias por concedernos en esta entrevista. Y ahora para el final dejamos a Dani Meira, un bombero muy importante de Honduras. Dani, ¿qué se siente al salvar tanta gente cada día? ¿Se siente bien? Si no fueras bombeiro, ¿qué te gustaría hacer? Policía. Policía. Vale.
Como valoras de complicado o teu traballo de 1 a 10? 8. Vale. Moitas gracias a todos. Gracias por concedernos esta entrevista. E ata aquí chega o noso programa. Hola, somos os nenos e nenas de Río Maior e vamos a preguntar a un constructor, a un cocinero e a un médico de Estados Unidos. El señor Hugo, ¿cuántas casas has construido? 23 casas. ¿Por qué eres constructor? Porque de pequeno me gustaban moitos legos e me chamaron para construir en México, en Canadá e en outros países. El señor Rael, ¿cuántos años llevas cocinando? 5 años. ¿Cuál es tu plato favorito? Hamburguesa y está riquísimo. Ahora pasamos a mi compañero. ¿Cuántos años llevas siendo médico? Pois eu levo moitos anos sendo médico, entre 5 e 10 anos. ¿Cuántos pacientes has atendido? He atendido bastantes, 100, 200, últimamente bastante pola gripe, polo COVID. Pues, Tamén chamaronme para hacer conferencias en Canadá, en Argentina, en Brasil, en moitos sitios de América. Eso es todo. Gracias por resultar. Hola, bos días. Hoxe estamos aquí, en Paraguai, para entrevistar a Manu, Isaac e Marta, os fundadores dun grupo moi famoso de aquí. Bueno, que vos parece se comezamos xa coas preguntas? Que vos animou a facer un grupo aquí en Paraguai? Pois animounos porque pasamos o verano aquí e gustanos a música, a comida e o paisaxe alegre. Cal é a vosa comida típica favorita de aquí? A sopa guaraní. Cal é a vosa danza favorita? A danza de botella. Vale. E por último, cal é o voso sitio favorito de Paraguai? O noso sitio favorito é a capital, Asunción. Moitas gracias por participar na nosa entrevista. Ata outra. Hola, buenos días. Estoy con Alba, una inspectora de policía de San Salvador. ¿Dónde está San Salvador? Salvador está entre Guatemala y Honduras, en el centro de América. ¿Qué baile tienen en vuestro país? El baile típico de nuestro país es el parichimal. Hola, buenos días. Hoy estamos con Leila, una médica de Salvador. ¿Cuáles son las enfermedades de San Salvador? La hipertensión y la diabetes. ¿Y cuál es la comida típica de San Salvador? La yuca. Adiós. Buenos días, hoy estamos con Aira, una cantante de Vilaboa que recorre varios países cantando. ¿Cuántos años llevas cantando? 7. ¿En cuántos países cantas? 5. ¿Te ayudó a cantar alguien? No. ¿Cantas gallego? No, porque en Canadá se habla inglés. Muchas gracias, Naira. Espero que vuelvas a Galicia. Buenos días, hoy estamos con Adrián, un futbolista español que juega en Canadá. Sí, yo. ¿Cómo es el fútbol canadiense? Pues es igual que el español y tiene las mismas reglas. ¿En qué liga juegas de Canadá? En la Tamboril League. ¿Quién es el máximo goleador de la liga canadiense? Yo. El Lucas. ¿Qué te
gusta el carnaval? El fútbol y en invierno la nieve. Muchas gracias, Adrián. Espero que te vaya muy bien en la Liga Canadiense. Ola, hoxe estou na televisión de Río Maior. Unha invitada moi especial, chamase Sara. Ela é unha alumna dun colexio de Costa Rica. Voulle facer unhas preguntas. Ola, Sara, de que cores é a vosa bandeira? Blanco, vermelho y azul. Cal é a vosa comida tradicional? O casado. Me encanta. Moitas grazas por axudar, Sara. Un placer, Pablo. Hola, son Lucía e hoxe estamos aquí con Darío, un cidadano de Costa Rica, e agora voulle facer unhas preguntas. Hola Darío, cal é o xentilicio de Costa Rica? Hola, bos días, Lucía. O xentilicio de Costa Rica é costarricense. Cal é a capital? A capital é San José. Moitas grazas pola túa colaboración, Darío. De nada. Hoxe estamos aquí cuns habitantes de Cuba e vamos a preguntar a Valeria, que é bailarina. Cal é a capital de Cuba? Habana. Vale, moi ben, vamos a preguntar outra preguntiña. Cal é unha danza de Cuba? O cha-cha-cha. Moi ben. E agora vamos a preguntar ao noso amigo Samuel, que é cociñeiro en Cuba. Cal é a comida típica de Cuba? O lechón asado, porque aquí típico en Cuba nos reunimos as familias os fins de semana preparamos uns lechóns asados e comemos en familia. Moi ben. E agora vamos a facer outra preguntiña. Como é a bandeira de Cuba? Pois mira, na parte esquerda da bandeira ten un triángulo azul con unha estrela branca no medio. E despois ten rayas brancas e vermellas. E agora vamos a preguntar a Alberti. Onde está situado Cuba? En América. Moi ben. Agora vamos a preguntar outra vez ao noso amigo Samuel. Cal é o animal que habita máis en Cuba? O tocororo, porque nós, cando terminamos de comer, normalmente, vamos para fora, tomar un pouco o sol e tomamos o café. Entón pasan volando moitísimos tocororos. Moi ben, estamos encantados de estar con vos. Deseámoslle un bo viaxe. Bos días, hoxe estamos con Juan, que é un constructor de Uruguai, e vamos a facerlle unhas preguntiñas. Que levas para comer no traballo? Chivito. Que faz no teu tempo libre? Bailar a danza típica de Uruguai. Candombe. Que é candombe? Bos días. Hoxe tenemos a Oliver, que é un youtuber de Uruguai, situado en América do Sur. Ti, onde vives? En Montevideo. Que colores ten a bandeira? Azul, amarillo y blanco. Grazas por darnos un ratiño do voso tempo. Chao. Hoy tenemos la suerte de poder entrevistar a dos personas muy especiales. Tenemos al veterinario Josué y al arqueólogo Gabriel. Josué, ¿qué te inspiró a ser veterinario?
porque me gustan los animales. Josué, ¿de qué país eres? De Perú, ¿De qué color es la bandera de Perú? blanca y roja, ¿Dónde queda Perú? Sudamérica. Gabriel, ¿a qué lugares te gustaría viajar? Aunque mi país es muy bonito, me gustaría viajar a México para observar la pirámide del Sol, porque en el solsticio de verano o de invierno baja una serpiente con luz del sol por las escaleras. ¿Cuál es la capital de Perú? Lima. ¿Qué animales hay en Perú? Guanaco, llama y algunos cóndores. ¿Qué océanos bañan el continente americano? Océano Atlántico y Océano Pacífico. Bueno, ¿qué finaliza esta experiencia desde o estudio de grabación de C plurilingüe de Río Mayor? Chao. Hoxe temos a sorte de poder entrevistar a 3 cidadáns de Colombia. Vamos a empezar a entrevistar a Rubén. Hola Rubén, de que traballas? Eu traballo de constructor, Nos podrías decir onde se sitúa o río Amazonas? América del Sur, Ahora vamos a entrevistar a Iker. Hola Iker, de que traballas? de mecánico, E por que traballas en ese oficio? porque meu pai traballaba de mecánico Nos podrías decir onde se sitúa o río Mississippi? en América del Norte. Hola Paula, ¿qué trabajas? De cantante. ¿De qué música cantas? Bachata. Aunque no es la típica de Colombia. La típica de Colombia es el bullerengue. ¿Por qué te gusta bachata? Porque mi cuñada bailaba. Ahora, en estos momentos, estamos con Carla, Bruno, Ancho. Ahora estamos con grandes ejemplos de Bolivia. Temos a Carla, que é veterinaria. Que che gusta facer? Ir a pasear con mi perro y con mi padre. E que sentes cando axudas a un animal? Alegría. Pasamos co siguiente famoso. Ahora vamos con Anxo, que é militar. Que foi o que te inspirou para facer a túa profesión? Ayudar a los países que están en guerra. Como te acostumbras a decirle aos familiares dos soldados que han morto? Nunca me acostumbraré. Es deber de la profesión de los militares. ¿Cómo subiste tan alto? Marcando goles y apoyando a mi equipo. ¿Tu familia te apoya? Sí, en todo momento. Un orgullo poder haber estado Con vosotros este día. Ojalá nos volvamos a ver. Hasta otra. Hola. Aquí estamos con Eric. No colegio de Río Mayor. ¿Usted nos recomendaría viajar a Ecuador? Sí, porque es muy bonito. Con cantos anos empezaste no fútbol? Con 4 años. ¿De qué equipo fuches? Liga Deportiva Universal. ¿De qué equipo eres ahora? No Barcelona Sporting Club. ¿Cómo empezaste tu carrera? Con 4 años. ¿Cuál es vuestra capital? Quito. ¿Qué tipo de animales coidas? Porcos, caballos, galiñas, maíz. ¿Cuál es tu animal favorito? O meu animal favorito é o can. ¿Qué comida tradicional hay alá? Ceviche. ¿Qué baile tradicional hay en Ecuador? Bomba de chapa. ¿Qué río pasa por América del Sur? O Amazonas. ¿Qué país está al lado de Ecuador? Colombia. ¿Qué océanos rodean América? El Atlántico y el Pacífico.